La doctora Luz Salgado, del Fujimorismo, Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, Mauricio Mulder, del Partido Aprista, y Alberto Bengolea, del Partido Popular Cristiano. Con ellos vamos a tratar de desmenuzar el discurso del presidente, si hay algo que desmenuzar. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias por la Buenas invitación. noches. Buenas noches. Muy amable por esta participación. Queremos, en primer lugar, que nos den una primera impresión de lo que ha sido el discurso presidencial y qué les ha parecido en esencia. Luz Salgado. Mira, muy rápidamente, yo he conversado con mucha gente de la calle, empezando con taxistas y gente de alrededor, y lo que me decían es, no ha habido nada de impacto. Bueno, él lo dijo, no habían sorpresas, pero tampoco no ha habido nada que la población sienta como suyo, lo asimile. Y creo que esa sintonía le ha faltado porque no ha tenido ganas, porque no le ha puesto punche, porque no le puso liderazgo, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana, que es lo que la gente siente en este momento. Eso que te está fastidiando, la subida de precios, el hecho que no puedas salir a la calle, el presidente, el líder, no te da una solución. Y entonces, esa sensación creo que es la que ha primado. Además, en forma, leyó un discurso tan mal que parece que le habían dado datos, buenos datos económicos en algún momento, pero que en otras nos parecía que estábamos escuchando el discurso del año pasado. Y yo me puse a revisar el discurso del año pasado y encontré algo que es lo mismo. Vamos a construir reservorios, 7 reservorios. ¿Nos dijo hoy día cuántos reservorios ha construido? Ninguno. Pero dijo que iba a haber el programa de Mi Riego. O sea, recién nos anunciaba Mi Riego, pero el año pasado nos dijo, voy a construir 7 reservorios. Hoy día nos hubiera tenido que decir, construimos reservorios en tal sitio, en tal otro, en tal otro. Hemos combatido esto, el otro. No lo dijo. Vamos a implementar las 600 millones en nuevas comisarías. ¿Cuántas comisarías se han implementado? Ya tenemos los autos inteligentes. Entonces, esa falta de congruencia entre lo que dice y en lo que hace es que se sienta en la población que no tienes a un líder, que no tienes a alguien que está cumpliendo y que tienes a alguien que va en una curvatura que no te hacen sentir seguro. Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, yo creo que ha sido un mensaje un poco para cumplir con el mandato de la Constitución. Creo que es un mensaje, decía Gracia que cuando el mensaje es bueno, si es corto es doblemente bueno. Entonces yo creo Pero si es bueno. Es doblemente bueno si es bueno. ¿Pero este ha sido bueno? Bueno, un mensaje, yo creo que es un mensaje regular, que ha cumplido con la nación, que ha cumplido con un precepto constitucional. Es un mensaje corto, y creo que en eso es doblemente bueno, partiendo del principio que puede haber sido bueno en todo caso. Creo que hay cosas que se le han escapado. Hay cosas que favorecen al régimen que no las ha dicho. No entiendo cómo no ha desmenuzado y ha anunciado y ha fijado objetivos y proyectos a raíz del censo agropecuario que ha hecho este gobierno después de 20 años y que es fundamental para fijar una política agraria en el futuro. Y el agro es fundamental para todos nosotros, no solamente porque da comida a los peruanos, sino porque da mucho empleo además también. Entonces eso no se ha dicho. Veo que en el tema del gas algo ha dicho, pero tampoco un poco como decía Luz acá, en el sentido de que los anuncios que han hecho ahora son casi parecidos a los de la vez pasada, pero no ha dicho qué pasó con la petroquímica que se anunció, no con el gasoducto del sur. Claro, gas hay, barato, el gas lacrimógeno que llega a todas partes, pero no hay gas doméstico, que es el que interesa. Entonces yo creo que hay algunas omisiones, pero me parece que ha sido un mensaje simplemente para cumplir, y no ha despertado ni entusiasmo, ni creo que tampoco puede levantar mayores críticas de las que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿estábamos como estábamos ayer, don Mauricio Mulder? Efectivamente, yo veo un presidente que no conduce, que no es líder, que no dirige. Creo que él está cumpliendo con el precepto constitucional de ir a dar un mensaje. Y creo que más estaba pensando a qué hora termino para irme a almorzar. O sea, no le interesaba mostrarse como una persona proactiva, con ganas de conducir las cosas. Hay este problema, lo voy a solucionar de esta manera. Hay griterío en la calle, eso se debe a esto y a lo otro, y entonces voy a tratar de plantear algún esquema, qué sé yo, de diálogo, de entendimiento. No, él se limitó a hacer una lectura anodina y además de rutina. Porque todo lo que hace el Estado, o sea, así no haya nadie en Palacio, el Estado siempre hace esas cosas, ¿no? Ya la policía tiene que salir a tomar presos, como ya está presupuestado el tema de la carretera, los ingenieros salen al día siguiente y siguen trabajando, etcétera. Entonces se va avanzando. Hay una inercia del Estado. Él ha venido a contarnos cómo es la inercia del Estado, nada más. No ha hecho él
gala de yo he tomado esta decisión para tomar este resultado y acá está el resultado positivo. Cuando, por ejemplo, se habla del tema de seguridad ciudadana, que lo tocó al final, dijo 7 líneas maestras. La primera era, bueno, vamos a fortalecer la coordinación entre los entes del Estado. Pero si eso es absolutamente natural, o sea, él es el jefe del Estado, ¿qué? Favorecer la coordinación entre los entes del Estado como un gran logro, como una gran línea maestra, eso ya debería estar, pero oleado y sacramentado desde el primer día y desde hace muchos años. Entonces yo tengo la impresión que él, probablemente alguien le haya dicho, tienes que mostrarte como una persona calmada, pausada, no muy nerviosa, porque si no, con eso la calle se puede calentar más. Y creo que al final ha generado una sensación contraria, porque no se ha visto un presidente conduciendo. El detalle de la mañana, en la misa del Te Deum, el cambio de sillas y todo, puede ser una anécdota, ¿no? Pero ya son tantas que hay. El hecho de que la señora... Perdóneme, lo mismo pasó en la juramentación de las ministras. El presidente parece que le dijo, ahí debo estar yo. Se pasó para el otro lado. Ella estaba en medio. Y después, llamando al ministro de Defensa, dándole un recado, un auténtico mandado, ¿no? Y el ministro de Defensa regresando, no sabiendo qué preguntar, y después ocultándose en la puerta y ya no estuvo más. O sea, ese tipo de cosas muestran a un presidente disminuido. Y la oportunidad de mostrarse como un líder es justamente esta. Ahí no soy una persona disminuida, eso son anécdotas, son tonterías, etcétera. Pero no, pues, o sea, se muestra como una persona que simplemente, como dice Luz, lee no muy bien un documento que le han puesto. Y creo que es un error, porque el país necesita conducción. Sin conducción, simplemente vamos a contentarnos con 11. O sea, aquí es el muchacho que va a dar su examen, ya 11 es suficiente, no quiero estudiar más, ya, y sigo ya para adelante. Y eso no me parece correcto. Alberto Bengolea. Hay una coincidencia total en la mesa, yo mucho no tendría que añadir. Me entraré a las anécdotas, ya que los temas de fondo han sido también tratados por mis colegas. A mí me llamó la atención desde el comienzo, cuando vi llegar a un presidente de la República en carro cerrado, con todos los balcones de camino de Palacio de Gobierno a Palacio Legislativo, sin gente, cuando en otras oportunidades hay gente. Estaba la gente de... No, te hablo de los balcones de la calle. Y en el Parlamento, con una barra brava, que ni siquiera guardó las formas, es decir, no dejaban escuchar. Ni siquiera guardó las formas. Es más, se habla de un discurso corto. En realidad fue 1 hora con 2 minutos en un Informan y hubiera sido mucho más corto. Claro. Lo que pasa es que las interrupciones, yo tengo la impresión que fue por eso, para alargar un poquito el discurso, porque decía una frase y comenzaba las arengas, poco elegante. Entonces, esta impresión general de un presidente medio escondido, con necesidad de llevar gente que lo aplauda, ya es un mal mensaje de por sí. En los temas de fondo yo suscribo casi todo lo que he escuchado y diré, para tratar de ser proactivo, que es lo que se le está pidiendo al presidente, es decir, sí, pues es verdad, las decisiones macroeconómicas felizmente no varían, no hay perturbaciones, está bien que en eso no haya perturbaciones, porque había pues un temor efectivamente hace 2 años de que él se fuese por otro lado. Pero ¿hasta cuándo nos vamos a contentar con eso? Ya son 2 años de mandato y lo que se requiere de un presidente es más bien que sea proactivo, a efecto de poder sacarle jugo a esas circunstancias y que se refiere a algunas cosas como lo que por ejemplo señalaba Mauricio, pero otras cosas más, el tema de seguridad a fondo. Es el principal problema y no hemos encontrado propuestas de solución claras. El tema de relaciones exteriores, muy puntualmente con el tema de Chile, en muy pocas semanas tenemos un fallo, ¿no es cierto? ¿Qué cosas ha previsto? ¿Qué vamos a hacer? Es una oportunidad para dar un mensaje a la nación como estadista y decir, se viene un fallo, estas son las grandes líneas maestras, sea cual sea el fallo, esta debe ser la política del Estado. Teníamos la oportunidad de hablar de un problema que se viene muy grave. Va a haber la repartición de canon va a ser mucho menor en esta oportunidad. Esta era una preciosa oportunidad para que el presidente se dirija a las regiones, le hable al pueblo, le explique que va a recibir menos dinero, por qué razón lo va a recibir, qué se va a hacer para evitar estos problemas. Había además que mandarle un mensaje clarísimo, creo yo, a la población en general y hablando en temas económicos al inversionista en particular sobre todos estos rumores que hay de dudas sobre su intencionalidad democrática para el futuro. Esta era la oportunidad para que él se ratifique nuevamente como un demócrata, que no va a haber ningún sobresalto, que no va a haber ningún problema. Es decir, tratar de convocar nuevamente inversiones. No se ha hecho nada de esto. Ha sido un repaso, una lista de cosas. Yo creo que Mauricio lo definió muy bien, ¿no es cierto? Estas cosas que tienen que ocurrir de todas maneras, sea quien sea el presidente, y aunque no haya presidente, las cosas seguirán ocurriendo. Pidió la lista y la leyó. Eso es demasiado poco, ¿no? A ver, se trata entonces, es la segunda o tercera vez que yo veo que, por ejemplo, los empresarios dicen, sí, es un gobierno que no atrae, es un discurso que no ha traído zozobra, y algo así como, qué alivio. O sea, la cultura del alivio, aunque no haga nada, que no rompa nada. ¿No es cierto? Entonces, ¿podemos llevar adelante un país así, de esa manera? ¿Le faltan ya ideas al gobierno? ¿Está cansado? ¿Está agotado el gobierno? ¿Estamos ante un gobierno
que eso es lo otro. Dice el enfriamiento, estamos desacelerando por el enfriamiento mundial. Quiere decir que si el mundo se congela, también nos vamos a quedar sentaditos esperando congelarnos. Pregunto, ¿se quedó sin ideas el gobierno? Damos la vuelta así. Otra vez, Alberto. Yo tengo la impresión que nunca las tuvo. Me hace disculpar que sea drástico en esto, pero ideas claras de hacia dónde íbamos, desde que toman la decisión de virar su primer discurso de la campaña, y después, conforme ha ido soltando aliados, a mí me sigue dando la impresión que va muy al día a día, ¿no es cierto? Y muy al día a día sin que haya zozobra y guardando aplauso. Entonces, a partir de ahí, ¿qué mucho tiene que decir? Yo creo que no tiene mucho que decir. Entonces, también la impresión que me dio este discurso en ese punto en concreto es que al no tener nada, es para volver al ejemplo del examen, ¿no es cierto? Como el alumno que da el examen y al no tener cosas muy concretas que responder, te palabrea en el examen, te llena un par de hojas, que es más o menos lo que se pretende, y a ver, te presenta a ver cómo le sale, ¿no? Ideas yo no he encontrado ni en este discurso ni en anteriores, siendo el más bajo de los tres que le he escuchado, ¿no? Pero todos los programas, Mauricio Mulder, que hoy día nos ha detallado el gobierno, parece queriendo impactar con los temas sociales, ¿no es cierto? Y empieza con Juntos Jaliguarma, empieza con Beca 18, en fin, todos los programas que parece que al presidente le hacen feliz, que no llegan a ser masivos, pero que de alguna manera pues le permiten mostrar que está cumpliendo promesas. ¿Es suficiente? No, para nada. El asistencialismo nunca es suficiente. El asistencialismo solamente es un paliativo momentáneo. Lo que tiene que haber es desarrollo. A la gente hay que darle empleo, no hay que darle de comer. Se le da de comer cuando ya pues es una situación extrema, pero tú no puedes trasladar el modelo brasileño, que hay que decir bien claro cómo es el modelo brasileño. En Brasil hay más de 40 millones de personas que pasan desayuno, almuerzo y comida todos los días, y a esas, cuando van a las estadísticas, las sacan del índice de pobreza. Entonces Lula y Dilma aparecen diciendo, no, en Brasil se redució la pobreza como 20 puntos, 30 puntos, es que claro, 30 millones, 40 millones de personas que pasan desayuno, almuerzo y comida, y otros que pasan con pensiones de distinta índole, un asistencialismo muy grande, eso no es sacar de la pobreza, eso es un paliativo nada más, un engaño, muchacho. Y él, además, no es que tampoco haya innovado estas cosas, ya han existido siempre, simplemente les ha cambiado de nombre, ¿no? Yo creo que él no debiera estar pregonando una suerte de visión fatalista del escenario internacional. El escenario internacional el año pasado estaba peor que ahora, o sea, está en ligero proceso de recuperación, sobre todo Estados Unidos. China dicen que está con problemas, pero China va a salir, o sea, es el 7% de crecimiento grande. Igual, ¿no es o sea, su diferencia es no crecer 12, sino crecer 9 o 7. Entonces, lo que él tiene que hacer es traer esos capitales que se generan con ese comercio, en lugar de que, o sea, están buscando, ¿no es cierto? No van a Estados Unidos, a Europa menos, pero tienen algunos lugares en donde pueden depositarse, en la India, en Brasil, ¿no? En Sudáfrica. Bueno, pues lo que él tiene que hacer es atraerlos acá, pero si él sale con bueno, han caído los precios de los minerales y que aquí vamos a industrializarnos. El sueño de la industrialización lo escuchamos desde los años 50 con Raúl Prebisch y la CEPAL, o sea, tampoco es un sueño. O sea, podemos tenerlo y hay que desarrollarlo y hay que tener industria sin duda, pero no nos vamos a convertir de la noche a la mañana ni en Corea, ni en China Taipei, ni nada de eso. Ese es otro país, otras realidades, y nosotros tenemos cosas que la naturaleza nos ha dado y que tenemos que saber explotarlas. Y no puede entonces haber un fatalismo de un presidente, tiene que ser proactivo, aunque parezca que puede estar alejado de la realidad, él tiene que incentivar la atracción de capitales. Y creo que él todavía le sigue teniendo desconfianza al capital, sobre todo al capital extranjero. El capital extranjero tiene 1000 problemas para poder invertir. Ha mencionado el tema de la minería, a mí me parece que también es un buen avance. Que él mencione la minería, que diga que la minería ha generado 8.000 millones de dólares, etcétera, me parece muy bien, pero hay que pasar también a los hechos. El proyecto Las Bambas que él ha mencionado, ojalá no tenga pues que la necesidad de la licencia social o que le impongan el tema de la consulta previa, porque si no lo tiene. Y esas son cosas que a él le corresponde de trabajo. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿también piensa que nunca tuvo ideas el gobierno? Bueno, yo escuchando a Mauricio, hay que recordar que el tema del asistencialismo es un tema que viene en este gobierno y del anterior también, que se estudió mucho y lo inició en época de Toledo. Bueno, en realidad siempre ha habido, pero no de una manera tan organizada, con entidades públicas atrás de ellas. Y por eso es que la pobreza en el Perú ha disminuido tanto también. En el Perú sucede lo mismo que en Brasil, es decir, la pobreza ha disminuido muchísimo porque a la gente se les ha dado, inclusive hasta 100 soles se le daba, que era más de $1 al día. Entonces eso ha contribuido a los índices que se hayan cambiado también. Ahora, en el tema de la inversión, hay una fundación Heritage que publica el índice anual de inversiones en el mundo y que dice que el Perú, el índice de inversión, de libertad económica y de la libertad para invertir, ha mejorado.
en el 2013, 2012. Ha mejorado. Ha mejorado con relación al 2011 y al 2010. Bueno, quizás por eso, quiero interpretar, quizás por eso es que no se haya tocado. O sea, hay un grado de confiabilidad y de inversión y y gente dispuesta a invertir en el Perú tan grande, que él dice está mejorando, curiosamente cuando la economía está bajando, que quizás lo haya hecho no decir nada. Pero lo que sí me preocupa es que en el caso de los otros temas que ha tocado, seguridad, de lucha contra la corrupción, que es muy importante la lucha, porque un país con un Estado corrupto no hace nada, no avanza absolutamente nada. La corrupción corroe el Estado por dentro y lo desintegra. Bueno, no ha mostrado metas ni objetivos claros. Eso sí me preocupa, porque es un mensaje sin metas. O sea, debe haber metas y no las hay. Ahora bien, en el caso de la parte internacional, que aquí se ha dicho también, el tema de la Haya, la mencionó ligeramente, se olvidó de Mercosur. Y Mercosur, hablando de Brasilia, o de Brasil, Mercosur es muy importante porque el Perú es un país asociado a Mercosur. Y las aranceles que tenemos para trabajar sin dificultades y para vender productos con arancel cero con Brasil, que es la gran frontera peruana, es debido a Mercosur, y no lo he mencionado. Entonces esto también es una omisión que yo creo que es un poco peligrosa. Sí, mira, a tu primera reflexión, yo creo que Ollanta-Humala está alumbrándonos con este gobierno con una linterna con pilas bajas. Necesita que le pongan esos reflectores neblineros que le puedan fijar el camino para ver más allá. Y yo ahí sí discrepo con Vitocho, porque no habló de Mercosur porque no está funcionando, pues, y más bien habló de la Alianza del Pacífico, que me parece muy positiva y ya ha dado resultados. O sea, hay que reconocerle que el tema de la Alianza del Pacífico ha decidido bien, que el tema de las APPs también es buena noticia, ha hablado por primera vez de la brecha en infraestructura, que es importantísimo, y Beca 18, que se lo reconoció hasta en la iglesia, el Monseñor en la TDU. Pero sigo diciendo, deja cosas importantes. Por ejemplo, teníamos y tenemos la huelga de los médicos y enfermeras. Sin embargo, en el discurso que nos dijo, vamos a hacer la reforma en salud y ya tenemos las remuneraciones. Si ya tienen las remuneraciones, ¿por qué no se las comunican? Bueno, la ministra ha dicho que lo van a dar a a conocer el 5 de agosto, pues. Oye, tú estás esperando que la gente se tire, que se ahogue, que las voten, se desmayen. ¿Por qué no le das la solución que supuestamente ya las tienen? Luego, en el tema de descentralización, algo que dijiste muy importante. ¿Tú te acuerdas que ellos nos hablaban de que iban a hacer una redistribución del canon? No lo han dicho hoy día. ¿Y qué nos dijeron? Oye, congresistas, empiecen a estudiar el tema de descentralización, ¿ah? Que él no quiere meter las manos en ese tema. Lo mismo en seguridad ciudadana. Está bien los otros 7 puntos que dice que ojalá lo cumplan. La mejor noticia que nos puedo dar es, bueno, pues aquí se va a hacer una reforma completa. Yo lo voy a liderar nuevamente, aunque la vez pasada no lo dijo y no lo cumplió, pero asumir que él lo va a hacer, no lo hizo. Y más bien, ¿qué nos dijo? Algo muy preocupante. Ciudadanos, organícense porque ustedes se tienen que involucrar. Oye, cuídate para que no te roben, ¿ya? Claro. Sí, no, claro, la frase fue, entonces, fue que los vecinos recuperen sus espacios. Recuperen sus espacios. O sea, salgan a la calle a luchar. ¿Se puede entender así? Y ya, yo quería entenderlo ya. Dije, de repente le está diciendo, porque habló junto, lo mezcló todo con los gobiernos locales. Los gobiernos locales recuperen sus espacios, está bien, los alcaldes se tienen también que involucrar en esto, los presidentes regionales no pueden estar al margen. Y le dije, deporte, señor presidente. No dijo absolutamente nada, porque tanto muchacho que está en la calle que no tiene nada que hacer. Dales también incentivos en el servicio militar, no les pongas una soga al cuello, pero diles que les vas a dar su profesión, diles que le vas a dar una buena propina para que no tenga miedo de dejar a su mamá muerta de hambre, y te apuesto que se van a ir a enlistar graciosos y orgullosos de servir a la patria. Bueno, yo he escuchado decir al gobierno que uno de sus logros es haber hecho la reforma policial. Pero hoy día el presidente nos dice que van a iniciar la reforma policial. Eso viene desde Valdés, ¿te acuerdas? Pero yo quiero plantear otro tema. Obviamente el presidente de la República no hace el mensaje, ¿no es cierto? Lo arma con lo que le dan sus ministros. Y entonces ahí surge la gran pregunta. ¿Se hicieron los cambios que debieron haberse hecho al gabinete? ¿Tiene el presidente los colaboradores que debe tener un jefe de Estado en una situación
de poca confianza, de cierta incertidumbre como lo que estamos viviendo hoy, ¿el gabinete es de buena ayuda para el presidente? No. Y definitivamente él necesitaba una persona que salga a cubrirle las espaldas, un primer ministro, y ya este primer ministro está bien gastado. No sale, no habla, no comunica. Ese problema ahorita recién están conversando con los gremios. No puede ser, ya ha tenido todo el bolondrón y recién conversa con los gremios. Lamentablemente, y creo que lo vas a tener al ministro Pedraza, pero tengo que decir que él también ya agotó su ciclo. Mira, la reforma policial se viene de Valdés. ¿Y qué hicieron? Sacaron a los generales. Dijeron que eran muchos generales, ¿no? Sacaron inclusive y pusieron a los coroneles, mandando a otros coroneles, que no les ha funcionado. Y mira tú, la policía está hecho una mazamorra enredada y por eso tanto caso de corrupción. Y ahora vuelven a nombrar generales. O sea que la reforma primera que hicieron, donde decían que no se necesitaban generales, estaba mal hecha, pues. Entonces sigue siendo algo que no está bien construido. Y como tú dices, le hicieron un mensaje, le dieron de a poquitos, no ha terminado ni de leerlo bien porque el pobre se confundía y trastabillaba, tartamudeaba y las ideas iban sueltas unas que otras. Pero sí le rescato, como digo, beca 18 y APPs para que no digan que no. Y ojalá que construyan verdaderamente tantos puentes y que le pasen un puente a la señora Villarán, porque dice que hay 1000 puentes. Que le den uno a la señora Villarán. Para que no se le caiga. Dos ya se le caiga. Para que no se le caiga. Víctor Andrés García Belaúnde, Bueno, a ver, a los cambios en el gabinete, ¿son los que debieron ser? No, yo creo que hubiese puesto a alguien más ahí, al ministro de Energía y Minas, por ejemplo, que no está haciendo gran cosa, ¿no? Y está pasando piola por ahí. No. Ahora, sobre el mensaje. El mensaje es una memoria de lo que se ha hecho durante un año. Es una memoria que sirve para los análisis de la historia, para poder registrar. Si uno quiere saber qué pasó hace 30 o 50 años en un gobierno, uno revisa un mensaje Pero eso presidencial. usted lo puede hacer por escrito y se lo puede dejar al Congreso. Exactamente. O sea, ahí es un mensaje, acá deben haber dos mensajes. Tienes que actualizarlos, pues. No vas a repetir lo del ciclo pasado. El mensaje que tú lees... Que Vitocha, ¿cómo se ve que de gobierno? Sí, el oficialismo. Estoy tratando el hijo putativo. Estoy tratando de interpretarlo. El mensaje que tú lees, 50 minutos, que debe ser los parámetros o las guías importantes, y luego en un cassette o un CD, tú debes tener un mensaje de 500 o de 600 hojas con todos los detalles, porque tú hablas de 1000 puentes, pues ¿dónde están los 1000 puentes? ¿Dónde están construidos? Sí, lo vas a construir, los 34 están listos. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los 54? No, dijo que 130 al final de año, pero... Y los otros 900 en el próximo año solos. Eso, si construyes 130, ¿cómo vas a llegar a 1000? ¿Cómo puedes comparar lo que has hecho ahora y el año pasado si no hay esos detalles? O lo que has hecho el próximo año, que vuelves a repetir la misma cifra. Ya no hablas de 1000, sino 900. No. Tiene que, es decir, para poder juzgar una labor de gobierno tiene que ser una cosa detallada. Y eso no se ha hecho, lamentablemente. Eso no se ha hecho. Pero solamente un asterisco, pero no solamente es la recapitulación de hechos. El artículo constitucional indica que tiene que ser un detalle de la situación, pero además las propuestas de mejora y de reforma que se requieren. Lo dice el artículo constitucional textualmente, o sea, son dos cosas que implica lo que vas a hacer en el futuro. Exacto, son dos partes. Lo que has hecho ahora y lo que vas a hacer en el futuro. El mandato de la Unión son dos partes, lo que hay y lo que propongo. Muy bien, pero no vaya a ser que le esté pasando como le pasó a Lucho Solari cuando fue primer ministro de Toledo, y te acuerdas, hizo una conferencia de prensa y dijo, bueno, acá está todo esto, lo que hemos avanzado, 95% ya lo hemos hecho. Y estábamos en el 2003, ¿te acuerdas, no? Bueno, el primer ministro ha dicho que ya se ejecutó el 74% de la hoja de ruta. Y entonces, y el presidente dice que ya ha hecho la reforma militar, que ya ha hecho la reforma del Estado. Del magisterio. Que ya ha hecho la reforma de la educación, le ha dicho, ni siquiera, ojalá magisterio, la educación. Está pidiendo facultades para la reforma de la salud y la reforma policial también ya la ha hecho. Entonces, ¿qué más va a hacer? Pues ya te ha hecho todo. Entonces, si él piensa que la ley Servir es una reforma del Estado, o piensa que la ley del servicio militar obligatorio es una reforma militar, entonces sí estamos fregados. Y creo que ahí es donde justamente le están dando una orientación que no es precisa y lo que necesita es un reimpulso en su gabinete. El ministro Jiménez Mayor está ya completamente agotado. Creo que ya no tiene mayor capacidad ni proactiva de conducir las cosas, justamente en reemplazo del presidente. Como no puede estar saliendo él todos los días en todos los temas, para eso tiene al primer ministro, ¿no es cierto? Para que sea su vocero. Pero perdóneme, Mauricio Mulder, el mismo presidente desautoriza al primer ministro. Claro. O sea, el primer ministro ni siquiera representa la voz del gobierno, porque la persona que sale a decir, van a haber 2 cambios y probablemente más, al día siguiente sale a decir molesto, solamente hay 2 y que no se especule más, y ataca todavía a un diario, y al día siguiente hay 3, bueno, sí. O sea,
Y de ministerios que, uno por motivos personales del ministro, ¿no? Silva. Y bueno, y los otros al parecer por lo mismo. Y no eran ministerios, digamos, proactivos, o mejor dicho, los que están en la proa de la política, ¿no es cierto? Esos ministerios no los quieren tocar. El caso del ministro de Defensa a mí me parece que es patético. O sea, viene de un chuponeo que es francamente escandaloso a él mismo en su sector. Se viene una Y interpelación. después del tema de la luz verde, y encima con ese tema del mandadito que le mandaron a hacer, y la interpelación que tenemos el 1 de agosto por un tema que lo aguantó el Víctor Isla casi mes y medio, 2 meses suspendiendo sesiones, porque es un tema que viene de abril, el tema de Quepacheato. Entonces, indica que esos ministros ya están bastante golpeados, y el presidente o no tiene gente para reemplazarlo, o simplemente es terco. No lo voy a sacar porque la oposición quiere. Y creo que ahí es donde está debilitándose su gobierno. Entonces, no hay voceros, pues, o sea, no se ve dirigentes políticos. En su bancada, lo mismo. O sea, tú no ves que haya, con el perdón de los colegas, pero que venga uno que sea, ¿no?, el líder de la bancada, el que más se expone. El caso de Freddy Otaralá, bueno, es un poco como que ya tiene experiencia y como él es pugnaz y habla, y entonces ha entrado solo porque cayó Isla, porque la figura iba a ser Isla. Eso es lo que nos habían dicho ellos mismos. O sea que hay un tema de liderazgo, y el presidente está obligado pues a también trasladar liderazgos en su gabinete, y no lo está haciendo. Alberto Bengolea. Es que no hay líderes en el gobierno, está clarísimo. Yo cuando pensaba sobre tu pregunta de si está suficientemente respaldado en el gabinete, yo pensaba si efectivamente él considera que el gabinete es quien debe aconsejarlo, porque lo que hemos visto en estos años, más bien, a la luz de los hechos, es que la palabra principal venía de su esposa, ¿no es cierto? O probablemente del coronel Villafuerte, o de por ahí venían los consejos principales. Entonces, tengo la impresión que en su sentir el gabinete es un cuerpo de técnicos que tienen que recibir órdenes y ejecutar, y no es un cuerpo de consejeros. En ese concepto entonces son otros los que tienen la voz cantante, y probablemente otros los que hagan el discurso, porque yendo al discurso que fue el origen de tu pregunta, está bien, pues los ministros cumplen una orden, deme usted estos datos, entrega los datos, pero no son ellos los que a mí me queda clarísimo que no son los ministros los que han establecido el carácter mismo del mensaje. Eso tiene que haber sido por una indicación de otra persona que probablemente le ha dicho, mira, muéstrate tranquilo, todo lo sereno que puedas, te vamos a aplaudir bastante, acá necesitamos transmitir serenidad, no te metas en Honduras, no digas nada complicado, necesitas datos, muchachos, datos, necesitamos datos de este sector, de este y del otro, listo, ahí está el mensaje, no te compliques la vida. A ver, y finalmente, y muy breve, ¿qué se viene en el Congreso? Porque Víctor Andrés García Luna ha hablado de un mercado persa que se viene. Mauricio Mulder le ha dado duro al PPC y ha dicho que se acuestan de una manera y se levantan de la otra, ¿no? Claro. Se acuestan opositores y amanecen oficiales. Así es, y lo mismo ha dicho Víctor Andrés. Víctor Andrés ha dicho también que el PPC, da igual, ¿no es cierto?, por una vicepresidencia, ha vendido sus principios. Entonces, con Freddy Otárola, que no es precisamente un concertador, con un mercado persa que se viene, y con una bancada de Partido Popular Cristiano que no tiene los principios bien puestos, ¿qué se nos viene? Eso no te permito que lo digas. No es que me permito, no, es que ellos lo han dicho. Entonces, lo estoy planteando. Entonces, ¿qué se viene? Lo que pasa es que tú quieres atizar un poco esta entrevista. Está muy Enrique, sí, no, yo te digo, debo tomar la palabra, perdón. A ver, me sí, está porque saliendo sí, claro. Lo primero que digo es que Vitocho está insistiendo que él no lo ha dicho, así que no está ha atacado escrito los en un principios del periódico. PPC. Los principios tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Es que lo primero que quisiera dejar claro. De Alianza por el Gran Cambio. Yo he hablado muy bien de Bedoya y he hablado de la Alianza por el Gran Cambio. Ya, pero ahí están Perfecto. ustedes, ¿no? Está bien. Una alianza que está visto a ojo de porque ya eso es pero historia entonces, ¿a del quién te pasado, ¿no es refieres cierto? con el mercado persa? En general, bueno, a todas para las comisiones y para la mesa No, pero directiva. salvadas esas dos primeras palabras, yo después responderé, pero lo primero que quería aclarar es que no vamos a entrar ahora Enrique, a insultos de ese tipo, sino yo los levanto en este momento. Creo que Luz quiere decir Sí, algo no, de eso. es que con esta mesa directiva, en la que nosotros pensábamos que realmente tenía que ser de oposición, y estuvimos haciendo el trabajo para tal cosa conseguir, se nos vino abajo todo casualmente porque su propia gente de Bedoya, y él mismo lo ha dicho, le quitó la fuerza. ¿Qué propia gente de Bedoya? ¿Yo se la quité? No, tú no. Y entonces también conversó con Castañeda, le prometió Castañeda, Bueno, y Castañeda lo dejó colgado de la entonces bolsa. colgado. Entonces, una mesa directiva en la que ya estás comprometido, porque cuando tú estás en la mesa directiva llevas una serie de tareas en conjunto. Ya están ellos amarrados. ¿Qué han recibido a cambio, digo yo? Porque en esta actitud crítica que teníamos después de lo que nos pasó con el tema del tribunal, supuestamente todos estábamos en el plan de decir, oye, no, esto se tiene que rescatar, mira tú, la oposición tiene que ser fuerte. Y
salieron dándose por una comisión, una mesa directiva o ¿Qué un comisión? viajecito. ¿Qué comisión? Ahí, Puede ser, en puede realidad, ser. a ver, Comisiones. ahí se ofendió. Mira cómo está el ¿Qué Congreso. comisión? Dime Las cuál. comisiones que hay regulares del Congreso. Las que tenemos. Va a haber, ¿Cuál comisión? van a haber que cambios. van a No, discutir. señora, vas a mirar y me vas a decir qué comisión. Las mismas que tenemos. O la No es- vicepresidencia no es de cierto. pronto, La el Que es la que, vicepresidencia es la la que tiene teníamos. Iberico, pues. Iberico, que es la que teníamos. De pronto no debieron tenerla para pasarla por la parte de la perdón, oposición. no, que eso sí lo levanto. Yo acepto la crítica, pero decir que es un poco lo que se ha tratado de decir, que hemos tomado esa decisión a cambio de algo, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. De la Demuéstrame vicepresidencia, Alberto que ya Bengoechea. la teníamos. Pero quizás Que ya no la debieron teníamos. tenerla porque que debieron debimos ser- renunciar a la vicepresidencia. debieron Ese es ser otro concepto. consecuentes y estar con la Ese es oposición. otro concepto, pero tampoco es así. Lo que hubo fue tratativas y conversaciones. Y hemos conversado hasta el último instante. Estuviste tú, Mauricio, no estuviste tú, Luz, pero te puedo informar con ahí nada que conversamos hasta el último Sí, instante. mientras Bueno, Bedoya nos ¿cierto? decía que no y Galarreta estaba en la conferencia de prensa. No, eso no es verdad. Eso es verdad. Eso no es verdad, pues lo están informados mal. pero digamos una fracción de segundo, permíteme ahora sí. un segundo. Fracción de segundos, No, por perdón. fracción de Hemos segundos. conversado Sí, breve, con Alberto. Mauricio y con Javier primero, luego nos hemos acercado donde estaba Aguinaga para decir nuestra posición final. Solidaridad nos había quitado la alfombra. No es verdad que el PPC no haya Bueno, hablado. valga verdad, ¿Es ese tema cierto? comienza cuando Solidaridad ¿Es cierto? quita la alfombra, Es ¿no? verdad. Porque ¿no es cierto? ellos O sea, son los ya no había que ninguna prometieron. posibilidad en esa mesa directiva y así se lo hicimos saber. Pero- y teníamos que decírselos a ustedes. Pero me sí parece- había posibilidad. posibilidad. nosotros. Ya, bueno, no, ¿por no qué? importa. Oposición. ¿Por qué? Porque Ya, quería pero que Alberto, no tengo vicepresidencia. ninguna obligación de estar Alberto. contigo, Luz, No, con la discúlpame. oposición, No, con la señora, así oposición. no son las cosas. Ya, pero no pues, importa, Alberto. Y yo puedes respeto. hablar de... Sí había, Yo sí había respeto. posibilidad porque después salieron esos 4 que salieron de Perú Posible y pudo recomodarse. No Pero en había, fin, esa es tú mismo lo has historia. sumado. No, Pero pero es Javier, historia. tú has estado en esa reunión, No, no. han hecho sumas y todo. Pero no alcanzabas. sabíamos en esa reunión los alcanzabas. 4 que se salieron. Y no alcanzabas, vuelve a hacer las Sí, sumas. porque si proponíamos a Solidaridad en la No presidencia, alcanzabas. podía Las ocurrir si sumas ustedes que se hicieron- quedaban. Las sumas que hicieron en la oficina, Si ustedes- mano de Javier, no alcanzaban. Muy bien. No alcanzaban. No, Muy bien, Alberto, para cerrar, no quieres para admitir cerrar que lo se han siguiente, equivocado. Admite tú entonces que te No, casaste o sea, 5 años con el APRA porque tenías... Sí, que te- yo te- estoy te- casado. No, pues, Ah, ¿no es verdad? Alberto, estás ¿Estuviste en la mal. mesa 5 años o no Tranquilo, estuviste en la tranquilo, mesa? no estás No, con pero es Valdi, que es por si verdad. acaso, Perdóname, has discúlpame. salido hasta Que con son lisuras. muy malos No, modales, que tranquilo, son muy malos tranquilo, modales los de ustedes. tranquilo, no. O sea, apenas a No te buenos modales, amargues, no me sí, amargo. discute con Si me dejas propiedad. hablar, Pero es yo que te lo tú puedo no me explicar. dejas hablar a mí cerremos, tampoco y cerremos, empiezas a cerremos agredir. este segmento. No, Me estás tratando de decir una cosa que no es cierta y yo te está respondo bien, no te que eso lo piques, hiciste no te tú durante piques. 5 años y ahí yo te no, molestas. yo no era congresista. Bueno, el de tu partido Yo lo no hizo era- durante mi 5 años. partido, Muy bien. pues Sí, ya, pues lo ya, hizo durante Muy bien, 5 Mauricio años. Mulder iba a decir 5 algo. años, yo- Bueno, yo- tenemos un quién se congreso, acostaba? tenemos un congreso en el que ahora la fuerza de Frente Amplio Acción Popular viene a ser la tercera fuerza, para que veas cómo han cambiado las cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Los primeros son 47 del nacionalismo, 36 del fujimorismo, 10 de ellos hay 4 bancadas con 9 y 2 bancadas con 6. O sea, tú te imaginas, para ponernos de acuerdo va a ser sumamente Eso va a ser terrible, sobre todo en esto del tribunal y de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, Luz Gracias Salgado, también. Vito Andrés García, Belaúnde Alberto Muchas Bengoechea y gracias. Mauricio Mulder. Muchas gracias. Vamos a volver para conversar con el señor ministro del Interior, Wilfredo Pedraza.